va a reproducir todos los días hasta que se apruebe definitivamente y se promulgue la ley de amnistía. Tengo temas que explicar al respecto. Tenemos el texto, lo compartiré con vosotros. Y aunque el texto lo he podido leer y suena bien, en primer lugar, se aprobó por unanimidad en primera lectura, sí, pero ahora se tiene que votar artículo por artículo. Punto número 1 y punto número 2, se tiene que promulgar y publicar en la Gaceta Oficial, que sería el equivalente al BOE en España. Los plazos pueden ser extraordinariamente cortos si se quiere, eso también lo tengo que decir. La semana que viene podrían estar todos los presos políticos en la calle, pero aunque ha sido un gran avance porque se aprobó por unanimidad, quiere decir que tanto los del PSUV como Enrique Capriles votaron a favor, esto solo es un paso hacia adelante. Los presos siguen estando en prisión, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de las últimas entrevistas que ha dado María Corina Machado y vamos a hacer en definitiva una valoración, pero en cualquier caso, lo de ayer fue una puerta que se abre a algo nuevo y algo ya concreto que podemos valorar, que podemos discutir y que podemos analizar. Para ello tengo hoy a Juan Carlos Pérez desde el centro del mundo, Getxo en este caso. Muy buenas, Juan Carlos. Saludos y gracias. Y desde Áviles a Sergio Sanzo. Muy buenas, Sergio. Pues según buenas noites, buenas noches. Muchas gracias, Xavier, por invitarme una noche más a hablar de Venezuela en tu canal. Un placer compartir aquí buenas noticias, sobre todo como esta del que has anunciado de la ley de amnistía. Bien, la verdad es que, repito, yo lo primero que voy a hacer para que se pueda analizar, y así os daré una intervención larga, es poner en antecedentes. A mí esta mañana me mandan el texto del proyecto, ¿de acuerdo? Que es el texto que el medio digital La Patilla ha publicado hace pocas horas. Me pude leer el texto, es una amnistía muy amplia, tocaría todos los hechos de violencia política desde 1999 hasta el día de su promulgación, por lo tanto, todo el régimen bolivariano. Se excluirían de forma expresa los delitos de lesa humanidad, por lo tanto, sería una amnistía para los reprimidos, pero no para los represores. Creo que esto también es muy importante. Y incluye, por ejemplo, dos elementos que me parecen fundamentales. Primera, la verificación por parte de organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras. Fundamental, se podrá verificar si se está cumpliendo. Y dos, la reincorporación al puesto de trabajo de aquellos funcionarios que hayan sido despedidos por razones políticas. Por lo tanto, no hablaríamos únicamente de la cancelación y eliminación de los antecedentes penales y, por supuesto, de la liberación. Hablaríamos también de una restitución parcial, porque al final el trauma de la prisión no se puede restituir, pero como mínimo recuperarían su puesto de trabajo. Repito, esto está aprobado en primera lectura. Ahora se ha mandado a una comisión en la cual, por cierto, está Nicolásito, ¿no? También han avisado desde la Asamblea Nacional que no hay mucho que pensar y que no hay mucho tiempo, bueno, lo cual me parece una obviedad. Es decir, si tienen la prisa que tuvieron para la ley de hidrocarburos, esto la semana que viene tiene que estar ya promulgado. Y, en definitiva, aunque he visto algún análisis de algún fallo técnico, por lo general es un texto que podríamos considerar homologable a lo que se espera si realmente Venezuela camina hacia una democracia. Entonces, yo lo voy a compartir mientras voy quitando aquí pantallas indeseables. Espero hoy no tener una pantalla sugerente como el otro día. ¿Te acuerdas, Juan Carlos? Sí, sobre el Día del Amor, San Valentín. Sí. Espero que no sea el caso, pero bueno, mientras voy poniendo el articulado, pues te dejo una primera intervención, Juan Carlos, y luego Sergio con calma.
Es importante tener el elemento articulado y el elemento tracto legislativo a la hora de tratar de incorporarlo al ordenamiento jurídico. Es diferente en parte respecto de lo que puede suceder en un parlamento como el Congreso de los Diputados, con esta aprobación en primera lectura y luego ir a comisión y la aprobación artículo por artículo, lo cual pues cada cual pues tiene su procedimiento. Pero ciertamente es complicado pensar que si ha sido adoptada en primera lectura por unanimidad, sería raro que que empezaran a ponerle pegas artículo por artículo, más allá de igual esos tecnicismos que tal vez pudiera haber, pero el elemento de fondo no debería de ser cuestionado en ninguno de los momentos y ser prontamente aprobado en lectura definitiva y entrar en vigor, que ese sería el asunto. Cierto es que podemos haber pecado tal vez de pequeños detalles respecto de pensar cuando hace unas fechas no entró en debate en la llamada Asamblea Nacional Bolivariana Venezolana. Cierto es que la más importante vicisitud era la excarcelación. Quizá si hubiera habido una excarcelación de todos y cada uno, que los queremos a todos fuera, igual no tendría tanta prisa el hecho de la amnistía, porque no estarían en... Me cago en la leche. Pero ahí vuelve cual ave fénix. Te habías quedado en amnistía, Juan Carlos. Bien, que la amnistía no iba a ser tan urgente si teníamos esa vicisitud. Me volví a echar, me he echado. A ver si Restream lo controla del sí. O peor, Diosdado. O peor, Hugo Chávez desde el más allá. Cierto que la amnistía tiene esa importancia porque poner en riesgo a las personas, y esto lo habéis comentado, el hecho de que a día de hoy hay algunas personas de estas 700 o las que un foro penal diga, porque tiene un buen elemento de trayectoria a la hora de poner cuántos presos están todavía en estos penales, pues algunos seguro que está en riesgo su vida y su integridad física. Por tanto, ese es un elemento de urgencia. Si todos estuvieran fuera de ese riesgo, el tema de la amnistía pues igual podría tener pues un poquito más de manga ancha, pero el hecho de que haya esa situación hace que sea imperativo, y por eso molestó mucho el hecho de que en la primera sesión, en esa es la que tiene que ir, y cuanto antes mejor. Y si ya está en lectura definitiva el lunes, mejor. Y si el lunes a la tarde ya están saliendo todos, mejor. Por eso, ciertamente, las vicisitudes van un poquito por este orden. Correcto. Gracias, Juan Carlos. Sergio. Buenas noches, otra vez de nuevo. Espero que el resto conmigo sea más indulgente y no me eche tan pronto, que me eche más tarde cuando ya me ponga un poco pesado. Pero Juan Carlos ha hecho un buen análisis inicial y creo que todos estamos bastante de acuerdo con lo que han dicho, ¿no? Luego analizaremos más en profundidad, si te parece, Xavier, el articulado de la ley de amnistía o del proyecto de ley de amnistía que se ha filtrado lo podemos comparar, hacer una comparación rápida, si queréis, con la ley de amnistía de España del 77, que tiene cosas muy notables, unas diferencias muy notables. Sí, no, por supuesto. O sea, a mí me entra mejor por los ojos la venezolana que la española, por decirlo de alguna manera. Así es, por hacer un resumen rápido, ¿no? Pero impreciso. Luego intentaremos darle más precisión a los argumentos. Bueno, yo creo que tenemos que abordar lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela, pues yo creo con prudencia y con una idea clara sobre todo, ¿no? Que cualquier avance hacia la convivencia y la paz merece ser observada con lupa, con atención, y también para exigir al gobierno encargado de Venezuela una exigencia democrática, que es lo que veníamos hablando estos días, una convocatoria de elecciones. Yo que el primer paso, esta propuesta de ley de amnistía, pues sobre el papel
abre una oportunidad para aliviar la situación más dolorosa posible para el ser humano, que es la de la liberación de cientos de personas encarceladas o perseguidas por motivos políticos. Quiero acordarme una vez más aquí en el directo de Xavier, de Superlano, de José Riera y de tantas personas de voluntad popular que tantos nos acordamos aquí y que esperamos hablar con ellos en un tiempo corto, ¿no? Y yo creo que quizás ese deseo podamos hacerlo factible en las próximas horas, esperemos. Yo creo que desde mi posición, socialdemócrata o socialista democrática, como queréis llamarlas, la liberación de presos políticos y el respeto a los derechos humanos no son negociables, ni aquí, ni en Venezuela, ni en ningún lugar del mundo. Ahora bien, yo también quiero decir que esta amnistía no puede ser un gesto político ni una maniobra táctica. Es decir, para que sea creíble y útil necesitamos luz y taquígrafos. Y también yo creo que se deberían cumplir algunos requisitos fundamentales. Primero, que se beneficie realmente a quienes han sido represaliados por ejercer derechos fundamentales como son los derechos políticos. Segundo, que no sirva para garantizar impunidad a quienes hayan cometido violaciones graves de derechos humanos. Y tercero, que vaya acompañada sobre todo de garantías reales, con una supervisión supranacional y con transparencia. Bueno, en los últimos días también hemos visto señales contradictorias que las habrá comentado Xavier en sus directos nocturnos sobre Venezuela. Hemos visto anuncios de apertura, pero al mismo tiempo también hemos visto alguna que otra detención, presiones y alguna limitación a la oposición. Entonces, eso tiene que empezar a cambiar también. Si vamos a avanzar con esta ley de amnistía, esas cosas también tienen que empezar a cambiar. La democracia, como ya dije anteriormente, no se construye solo con leyes y con leyes de amnistía y con leyes de apertura, sino también con hechos concretos políticos. Y yo creo que estamos en ese momento. Entonces, para terminar, y ya posteriormente hablaremos de las similitudes o contradicciones con la ley de amnistía española del 77, yo creo que debemos apoyar este primer paso, creo que va en la dirección correcta, pero también deberíamos a la par exigir pues verdad, justicia y derechos humanos para una reconciliación efectiva y un futuro democrático en Venezuela. Muchas gracias, Sergio, y aprovechando lo que has comentado, viene muy a cuento que enseñe lo siguiente, porque esto fue de ayer en las puertas del Helicoide, que es el símbolo de las torturas en Venezuela, aunque hay 90 centros de tortura documentados. Pero quiero enseñar esto, porque además es que A ver, ¿esto qué es? Lo voy a explicar. Son colectivos fotografiando y grabando, de acuerdo, a familiares de presos políticos. Que esto lo va a entender muy bien, bueno, lo entienden tanto Juan Carlos como Sergio, pero esto es como si tuvieras a los de la Guardia de Franco, que era una especie de grupo de ese estilo, ahora porque en aquel momento no podías hacer fotos con el móvil ni grabar, pero haciendo esto, pues si las mujeres o madres de los presos políticos de Carabanchel estuvieran delante. Eso es lo que comentaba ahora, ¿no? Que hay gestos de apertura, hay gestos positivos, pero sigue habiendo cosas que no nos gustan, que son estas cosas. ¿A qué vienen estas grabaciones, estas intimidaciones a los familiares que están haciendo vigilia por sus familiares, que no saben nada de ellos? ¿Me entiendes? Y estos en Caracas, que todavía lo vemos. Yo sigo diciendo que en la zona rural la represión todavía existe y no se controla porque no hay medios sobre el terreno que nos puedan documentar lo que está pasando allí, en las provincias del Amazonas, en Bolívar y demás, etcétera. En esas provincias internas no llegan tantas noticias como nosotros. Prácticamente todo lo que hablamos es de Caracas y del centro metropolitano de Caracas, que es lo que más vemos. Y donde, o de Maracaibo o de grandes ciudades. De grandes ciudades, que es donde pues, el público, los ciudadanos en general, tienen acceso a un móvil y a una cámara y a una conexión a internet, mejor o peor. Pero
pueden comunicarse. Y entonces, eso es lo que no sabemos. Entonces, ¿este gesto de la amnistía es bueno? Es muy bien, es sobre todo rápido. Yo vuelvo a hablar de los tiempos. Va todo súper rápido. Delcy Rodríguez se está cargando el chavismo por el artículo 33. O sea, es increíble. Es súper rápido. Aunque yo creo que dicen que la ley de amnistía más que de Delcy es obra de su hermano, de Jorge, ¿eh? Y del trabajo parlamentario. Pero puede ser, bueno... Juegan en tándem, como hemos dicho muchas veces. Sí. Sí. Juan Carlos. Cuando hemos podido ver la película La vida de los otros, al final, el protagonista, cuando va a ese momento en el que se abrieron los archivos de la Stasi y pidió, oye, ¿qué tenéis de mí? Sacaron un pedazo cartapacio ahí enorme. Yo creo que el SEBIN tiene de muchos venezolanos unos cartapacios bastante importantes. Así que ciertamente es extemporáneo el hecho de que vayan dos en una motocicleta a sacar unas fotografías. Eso es más espectáculo que tratar de lograr información real. Es tratar de... Es decir, todavía seguimos estando aquí. Todavía estos dos matones siguen estando a mi servicio. Y ciertamente eso deberá de ser superado. Pero apelo también a estructuras del régimen. La CanTV tiene que ser neutral a la hora de suministrar el servicio para el que nació, a pesar de que en algún momento fue privada, luego fue nacionalizada, y vete a saber lo que vaya a ser mañana. Apelo también a la equidad a la hora de repartir la tonelada métrica de papel a la hora de la prensa. Apelo también a la posibilidad de la restitución del espacio radioeléctrico. Y teniendo en cuenta las situaciones en las que están, cuando Venevisión pueda incluir 30 segundos de María Coronel Machado, no le digan nada. Es más, esos 30 segundos también tendrían que estar en el canal 8, por el que pagan todos los venezolanos con sus impuestos. Es más, no tendrían que ser 30 segundos de María Corina Machado, también tendría que estar cuando salga y pueda hablar y lo tenga enfilado Guanipa, Superlano y todos los que puedan desear hacer participación en política. Que hablen todos, también que hablen los que están de parte del oficialismo. Que hablen todos, que sea una televisión plural, en donde todos puedan tener participación, que puedan hablar todos. Eso será bueno para reconocer el estatus de que todos los ciudadanos que puedan participar en política tienen derecho a expresarse. Y hasta equivocarse también, sean del sector que sean. Eso tendría que normalizarse a la par, no después, a la par que la ley esta de amnistía. Porque sin una amnistía política efectiva a la hora de la circulación de las ideas, pues vale, bien, es un pan para hoy, pero mañana, si sigue el mismo esquema mental, sobrevolando, pues los buenos seguirán siendo buenos y los malos seguirán siendo malos. Así que todo evidentemente está dentro de un engranaje donde la libertad de expresión, de publicación, está también acompañando a esta libertad de no estar preso por precisamente haber cometido el delito de haberse expresado, de haber comentado, de haber pensado, de haber ejercido esa libertad en tiempos oscuros. Juan Carlos aquí, por añadir muy brevemente hasta pasar al siguiente tema, ha hablado en este último speech de algo muy importante. No solo basta la libertad política, ¿no?, los derechos políticos, sino también los derechos informativos, que allí están vetados, ¿no?, por el oficialismo. Hace falta pluralidad informativa, que no existe en Venezuela. Y como dice Juan Carlos, el Canal 8, financiado por todos, reproduce lo que todos sabemos. El aló presidente, con el mazo dando de osado, que cada vez da menos con el mazo, y coloca a su hija de ministra en el nuevo gabinete de Delcy Rodríguez. O sea que esto es increíble, pero bueno, sigue habiendo un poco de... ¿Cómo decirlo? Siguen siendo los mismos en el gabinete, y el gabinete parece que cambia, pero no cambia demasiado, ¿no?, en exceso. Porque esta inclusión de la hija de Diosdado en el gabinete, yo no la entiendo. No la entiendo. Si es un gesto, si con ello quieres calmar un poco al chavismo más radical, lo entiendo.
pero no es un gesto aperturista o en la línea que está siguiendo con la ley de amnistía. Y para rematar y en tono menos serio, Juan Carlos, tenemos que dejar de hacer spoilers de las películas aquí. El otro día yo hice el spoiler de Mercado de Venecia, hoy tú lo has hecho de La vida de los otros. Entonces vamos a intentar no fastidiar las tardes, noches de cine del personal que vea el canal de Xavier, porque cualquier día nos botan de aquí. Bueno, Sergio, yo con Juan Carlos hace mucho tiempo que renuncié a eso. Porque además, Juan Carlos, quien lo haya visto en mi canal, y es fácil verlo, es un gran cinéfilo, hace mucho uso de los símiles cinematográficos. Por lo tanto, decirle que no lo haga sería coartarle una de sus posibilidades de expresión más ricas. Pues le invito a que no lo destape del todo, que deje una halo de imaginación al espectador. Yo creo que técnicamente no he hecho ningún spoiler. De la historia de los otros, no. Solamente he hecho referencia a un elemento que está al final de la película y que ocurrió realmente. Es como si te digo, al final de la Segunda Guerra Mundial, el acuarelista austríaco se quita la vida. Que es lo que pasa en el hundimiento. ¿Seguro? Bueno, ahí entraríamos en temas conspiranoicos pero, que darían para mucho. Pero es eso, decir ese final... pues hombre, es previsible, es como que el Titanic se hunde. Tienes que decir otros finales, no sé, alternativos, o mezclarlos todos un poco. Puedes decir, como el ejemplo que acabas de poner del acuarelista, puedes decir que algunos dicen que se fue a la cara oculta de la Luna y otros dicen que se fue a una base antártica. No sé, por añadir un poco de misterio, ¿no? Ya, así que el Titanic llegó a Nueva York. Bueno, no se sabe. Pero bueno. Como en Cazafantasmas 2. Ahí tenemos el texto. A ver. ¡Ah, hombre! Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas. Bien, aquí tenemos el articulado. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir analizándolo en la medida que se pueda. No lo voy a leer todo entero porque acabaría muy cansado, pero voy a ir haciendo scroll para que podamos ir leyendo lo fundamental. ¿De acuerdo? Lo primero, lo que he dicho, tocaría desde el 1 de enero del 99 hasta el 30 de enero de 2026, es decir, todo el régimen bolivariano. Bueno, luego habla de las finalidades, ¿no? La paz, convivencia, reconciliación nacional, bueno. Los principios, sí, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, bla, 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 bla. Bueno, a ver, voy a buscar el turrón. Se habla de que es una cuestión de orden público e interés general, sí, totalmente de acuerdo. El principio de interpretación, esto ya es importante, artículo 5. En caso de dudas en la interpretación o aplicación de esta ley, se adoptará aquella que más favorezca el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, que esto es el principio básico en la justicia aplicada en cualquier estado de derecho. Efectivamente, y es básico de cualquier estado de derecho. Luego, aquí, artículo 6, amnistía general. Se concede amnistía general a favor de todas aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos desde el 1 de enero de 1999, antes de que asumiera Hugo Chávez, por cierto, días antes, al 30 de enero de 2026 en el contexto de los siguientes hechos. Bueno, habla del golpe de Estado de abril del 2002. Sí. Sobre eso, el día 11 de febrero, Jaime Bailey saca una novela. Y los golpistas, efectivamente. Los hechos de violencia por motivos políticos y en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003. Hechos de violencia política febrero-marzo de 2004, agosto de 2004, mayo de 2007. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de abril de 2013, vamos, las que Maduro parece
que empezó su carrera, los hechos de violencia por motivos políticos en febrero y junio de 2014, los hechos de violencia por motivos políticos en marzo y agosto de 2017, hechos de violencia por motivos políticos en enero y abril de 2019 y hechos por violencia por motivos políticos en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024. Es decir, se cubrirían en principio los principales hitos conflictivos que tuvo el régimen bolivariano. Luego, delitos excluidos, ¿no? Que esto es interesante. Específicamente, violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, están excluidos los represores. Si entendemos la desaparición forzada como lo que es crimen de lesa humanidad. La tortura también es crimen de lesa humanidad. ¿Granco Arteaga ya ha salido del país? Buena pregunta. Buena pregunta. Pues que haga las maletas. Efectivamente, homicidio intencional, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con pena mínima aplicable de nuevo 9 años de prisión, delitos contra el patrimonio público. Ojo con una cosa. El epígrafe 3 puede ser polémico. ¿Por qué? Porque en ocasiones la dictadura ha fabricado casos. Y ha fabricado casos de este tipo. Ese es uno de los fallos y rendijas técnicas que tiene la ley, ¿de acuerdo? Por el cual hay que tener cuidado porque se le puede haber fabricado un cargo a una persona por esto, estar oficialmente condenada por esto, aunque no hubiese pruebas. Es que es el clásico delito que te enchufan para meterte adentro. Siempre es el mismo. Eso sí puede ir en dos sentidos. En ese restrictivo de la libertad de gente a la que le causan y le enchufan este tipo de asuntos, pero también estaría excluida de la aplicación aquellos que estuvieron con el cártel de los 4 soles negociando estupefacientes por ahí. Claro, pero precisamente por eso hablamos de un error técnico. Es decir, esto serviría para que sicarios del cártel de los soles no se vieran beneficiados, pero a su vez hay que afinar para que aquellas personas a las que les fabricaron casos sin pruebas puedan salir y se les pueda anular la condena. Por eso hablo de que el texto de la ley en principio me gusta, ¿no? Pero tiene elementos técnicos a mejorar. ¿Es un borrador o es el texto definitivo, Xavier? Esto ya está aprobado en primera lectura. ¿Qué pasa? El tracto legislativo en Venezuela, al ser un régimen unicameral, funciona de la siguiente manera. Se aprueba en primera lectura, que es lo que se hizo por unanimidad, y luego se tiene que analizar artículo por artículo y votar artículo por artículo. Pero se puede hacer... Como si fuera una constitución. Sí, pero esto se puede hacer en la misma sesión y de hecho se hará en la misma sesión porque esta ley solo tiene 13 artículos. Entonces... Si yo he tomado notas de este, yo antes lo estuve viendo y he tomado notas, sobre todo para compararlo con el caso español. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Es lo que digo, esto se ha mandado a una comisión, pero avisándoles, escuchad, no os durmáis en los laureles, consultad a quien tengáis que consultar, que básicamente son ONGs de derechos humanos, pero esto tiene que estar de vuelta cuanto antes. Es más, el propio Jorge Rodríguez diciendo que no hay tiempo. Hombre, nos ha jodido, claro que no hay tiempo. Es que esto ya tendría que estar aprobado, ya tendrían que estar en la calle, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? A ver, mañana y pasado no se va a promulgar, ¿por qué? Primera, la Asamblea Nacional no se suele reunir en fin de semana. Segunda, aunque se reuniera en fin de semana, esto solo tiene validez cuando se publica en la Gaceta Oficial, el BOE. La Gaceta Oficial no se publica en fin de semana. Ergo, como muy pronto, esto lo podríamos tener a finales de la semana que viene.
Porque, repito, como se sabe, una cosa es que se vote la ley por el Parlamento, la Asamblea Nacional, otra que se promulgue y otra que entre en vigor. Las leyes entran en vigor en Venezuela, igual que en España en este sentido, cuando se publican en el BOE o cuando el BOE dice que se publica, que entran en vigor, que se pueden publicar y pueden decir esto entra en vigor al día siguiente, por ejemplo, de su publicación. Efectivamente. Entonces, bueno, es extinción de pleno derecho, es decir, se eliminarían todas las acciones penales. Eso es la diferencia entre una amnistía y un indulto. Y un sobreseimiento, porque una amnistía actúa sobre casos que están sub iudice y sobre cosa juzgada. Un sobreseimiento actúa sobre temas sub iudice y un indulto sobre cosa juzgada. La amnistía es más amplia, entra en ambos casos. Procedimiento judicial, bueno, que esto lo controlará el tribunal o el Ministerio Público, bueno, es lógico. Al final la amnistía la tiene que aprobar un juez, es lo normal. Averiguaciones, sí, procedimientos policiales. Vamos, que la policía, en cuanto esto se promulgue, tiene que parar la investigación de los casos. Registros y antecedentes, obviamente, tienen que limpiarse los antecedentes penales, porque una amnistía es como si no hubieran existido nunca. Seguimiento a la aplicación de la ley, bueno, dice que el Ejecutivo Nacional, el Gobierno, y la vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial. ¿De acuerdo? Estos son los 13 artículos. El 13 no creo que vaya a tener mucho problema y la mayoría tampoco tiene mucho problema porque es un texto bastante corto para ser una ley de amnistía. Entonces, bueno, como Sergio quería hacer un trabajo de política comparada, pues nada, te paso los trastos y luego también Juan Carlos hace su análisis. Sí, bueno, lo vamos comentando en común porque seguramente todos, sobre todo Juan Carlos, tenga muchas cosas que decir. Bueno, el contexto primero, ¿no?, de cada ley, ¿no? Como comentaba el otro día, la ley española tardó 2 años, mes arriba, mes abajo, después de la muerte del dictador. Esta va bastante rápida, ya sé que queremos que sea más rápido todavía, pero es un proceso que está yendo muy rápido. Y a mí me da la sensación que, para empezar, la principal diferencia que hay es que esta ley de amnistía venezolana es de apertura, por decirlo de alguna manera, y la nuestra era de cierre. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Que esta parece que se abre a la sociedad y que se abre hacia un tiempo nuevo, y la nuestra parece que más que cierra un tiempo pasado que abrir un tiempo nuevo. Es una de esas cosas que yo comentaba en los días anteriores, en los que la transición se convirtió en transacción, ¿no? Y por ir mirando cosas interesantes, que te cogí notas de esta pequeña ley, que bueno, son 13 artículos, como hemos comentado, no hay mucho que comentar, pero bueno, lo hemos visto bastante claro, ¿no? El objeto de la ley de amnistía venezolana, pues es desde 1999 hasta hoy. Y la amnistía de España, pues fue a los políticos y conexos cometidos antes de 1996, ¿no? Una mira hacia detrás con un tiempo determinado y la otra mira hacia detrás indefinidamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Quiénes se benefician de estas dos leyes? En Venezuela, pues como bien has leído antes, las personas procesadas o condenadas por protestas, disidencia política, expresión de ideas, exiliados y perseguidos, ¿no? En España, opositores antifranquistas, como bien sabemos, pero también funcionarios del régimen que cometieron delitos durante la dictadura. Entonces, esta es una gran diferencia, porque la ley de amnistía española amnistió también a los represores. En este caso, lo que parece, la ley de Venezuela no va en esa línea. Eso es lo que comentaba antes, que Franco Arteaga tiene que estar haciendo las maletas o escondiéndose en algún sitio profundo del país, porque según esta ley de amnistía, mañana mismo debería ser detenido. O al día siguiente que entre en vigor, debería ser detenido y procesado, porque está reconocido que ha sido el torturador del régimen, sobre todo de la etapa de Maduro. Y es algo que sostienen varias de esto. De hecho, es algo de lo que sostiene la ONU, la OEA y varias organizaciones supranacionales, de esto que acabo de comentar, de Gran Corteaga. Exclusiones que tiene también esta ley de amnistía en Venezuela, pues
excluye explícitamente los delitos de lesa humanidad, la tortura, la desaparición forzada y las violaciones graves de derechos humanos. En España no había un artículo con exclusiones claras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este diseño de ley venezolana es mucho más acorde, por decirlo de alguna manera, con los estándares de derechos humanos. Los efectos jurídicos que sería cada una, pues, en la de Venezuela, la extinción de la acción penal, la eliminación de antecedentes, la restitución de derechos políticos y la posible devolución de bienes, que esto no pasó tampoco en la española, que ya hemos hablado más veces, que los comercios, los negocios y las propiedades de republicanos que pasaron a manos franquistas o fueron expropiados por el régimen franquista no volvieron nunca a sus manos originales, ¿eh? Eso hay que decirlo. Aparte de eso, pues el archivo total que hubo de causas en España y el blindaje judicial que se hizo a los funcionarios. Críticas que podemos hacer a la ley venezolana: un riesgo de aplicación discrecional, dudas sobre garantías reales, que ya comenté en el primer comentario, y desconfianza, sobre todo por el que no sabemos cómo va a evolucionar el contexto político. Si no hay unas elecciones a la vista, convocadas o con una fecha más o menos determinada, esto no se sostiene tampoco, porque si es para lavar la cara al régimen encargado, no avanzamos nada. Esto tiene que ir acompañado también de propuestas políticas de calado y de fondo, y yo creo que la máxima expresión de eso es la convocatoria de nuevas elecciones y de una asamblea constituyente. Yo iría más allá, de una asamblea constituyente que instaure una nueva república. Y hasta ahí un poco lo que yo he podido observar así a bola pluma de una ley otra. No sé si Juan Carlos quiere añadir algo. Pues que efectivamente cuando miramos hacia el pasado a veces se confunden elementos y puede surgir el famoso efecto Mandela. Cuando uno piensa en la ley del 77 española, a veces se piensa que es mula de la ley de punto final, tanto en Chile como en Argentina. Y evidentemente no es así. Solamente mirando a la cronología uno ya puede visualizar que en el año 77 había una dictadura en Chile y había una dictadura en Argentina. Evidentemente no van a hacer una ley de punto final estando en el machito y en lo alto del apogeo. Evidentemente la ley de punto final se hace cuando el régimen ha caído y cuando tienen que intentar poner el cascabel al gato a la hora de poner las responsabilidades encima de la mesa. Y como sucedió con el código Hayes en el caso del cine en Estados Unidos, que no era una normativa específica sino un conjunto de normas, en el caso del ámbito español, desde la muerte de Paquita la Culona, como dijo Queipo de Llano, hasta en la ley del 77 hubo pequeñas amnistías. Pequeñas amnistías en las que en principio se trataban de dar satisfacción a la oposición en ese juego de debilidades que hubo respecto del oficialismo del régimen anterior, que no quería dar el sustento a esa gente a la que había condenado supuestamente bajo una legalidad, pero que no se sostenía porque estaba basada en el 18 de julio y en esa legalidad del 18 de julio. Lo digo porque, por ejemplo, a los de septiembre del 75 se les dice que en realidad no eran angelitos, habían cometido crímenes, fueran fabricados o no, pero habían cometido crímenes y por tanto habían sido juzgados por hechos que eran probados. Otra cosa es la aplicación de una pena que exorbitaba el hecho de que era irremediable, como era una pena de muerte, como eran los del 27 de septiembre del 75. A la vez, los opositores que estaban en la plataforma y en la junta, que luego fue Plata Junta, que esto me recuerda un poquito a lo que pasa en Irán, con los opositores del comité y los opositores del Shah, que igual en algún momento podrían hacer Plata Junta, pero ciertamente eso es harina de otro costal. La cosa es que los opositores evidentemente no querían salvar las castañas del fuego a aquellos que habían cometido crímenes a lo largo de tanto tiempo. ¿Cómo se solucionó? Pues con esa figura difusa en la que cada cual dijo que habían salido los suyos y que todo estaba bien. Y a lo largo de las siguientes décadas, pues todo el mundo
puso un manto de silencio a la hora de decir que aquello había salido bien, porque a fin de cuentas los que estaban en la cárcel habían salido. Y salvo casos excepcionales como Billy el Niño, tampoco había figuras que fueran mediáticas a la hora de decir, este se salvó, el otro se salvó. No tenían ese cariz de estar por encima de la medianía. Me refiero a ser figuras públicas, conocidas, que el público supiera, más allá del entorno cercano, este es un torturador porque estuvo en Carabanchel, estuvo en no sé dónde, estuvo en... A eso me refiero. Con lo cual, el engranaje... Claro, me refería al comentario de Vicente, no a lo que estabas... Disculpas. Pues el engranaje funcionó, a pesar de las dificultades. Pero en el paralelismo con el franquismo, en cuanto a que hubiera una potencia extranjera presionando los cambios, no estaba... Claro, es que el tema de las potencias extranjeras también tiene un cariz respecto de que la comparativa con la situación española no ha lugar. Porque cuando en los años 50 el Partido Comunista inicia el plan de reconciliación, con ese documento de los años 50 hablando de reconciliación, evidentemente está iniciando la transición. De alguna manera, pero lo está iniciando. Cuando en los años 50 está la inclusión de España en organismos internacionales como la ONU o los pactos con el Vaticano o la visita de Eisenhower, en parte también está iniciándose la transición, aunque muy en diferido. Y seguro que los 600, las suecas, las vacaciones en Benidorm, la estabilidad a través de los planes de estabilización, valga la redundancia, del 59 con acuerdos con el Banco Mundial, eso también sustentó la posibilidad de ejercer una futura transición. Todo fue coayudando para que en algún momento, en el 75, pudiera hacerse. Por supuesto que el SPD con la fundación... ahora le ha echado... Pido disculpas. Igual he sido yo porque... Igual te ha echado porque iba a hablar del SPD y de la fundación Ebert. Dale. A ver, que esto está más que comprobado porque lo han dicho militantes del PSOE. Hombre, la primera Casa del Pueblo en Ourense ciudad, los propios militantes lo dijeron. Que lo hicieron gracias a los alemanes. Lo dejo ahí. Sí, a ver, sí. Es que, por comentar un poco lo que decía de la presión de las potencias extranjeras, que decía Vicente, no estoy de acuerdo. Yo creo que al final del franquismo sí hay una presión importante. Por un lado tenemos Estados Unidos con Kissinger y por otro lado tenemos, por decirlo, desde la otra órbita ideológica tenemos a Willy Brandt y a Olof Palme y a toda la socialdemocracia europea, que estaba apoyando también el cambio y estaba forzando a través de Europa el cambio. O sea, sí hubo presiones. Pero hay un punto en el que creo que estaremos de acuerdo. A ver, si Jimmy Carter no asume el 20 de enero de 1977, quizás el Partido Comunista no habría sido legalizado. No lo sé. A ver, Henry Kissinger insistía mucho en que en las primeras elecciones el Partido Comunista tenía que estar fuera de la legalidad. Insistía, hombre, eso, los libros de Pilar Urbano, que para hablar de la transición está muy bien documentada. Sí, pero también sabes que Kissinger quería acabar con el régimen, apostaba por la figura del rey y una apertura democrática. Sí, pero de una forma, sí, estoy de acuerdo de que apostaba por una evolución del sistema porque el sistema no lo veía viable y, entre otras cosas, porque sabía que el franquismo no iba a entrar en la OTAN. Bueno, y porque el franquismo también tuvo a veces detalles feos con Estados Unidos. No todo sí, bueno, yo no digo Carrero, pero bueno, ahí el caso de Bahía de Cochinos, también España pues tuvo ahí... bueno, no seguían el bloqueo. Hombre, sí. le hundieron algún barco a España matando gente. Entonces eso tampoco gustó mucho en Estados Unidos y a partir de ahí también cambia la óptica, ¿no? Y sobre todo Kissinger, que tuvo un periodo de mandato en la Secretaría de Estado muy amplia, cuando, la reunión con Carrero Blanco que tuvo días antes de... El día antes de morir. Y que él precipitadamente salió de España ese mismo día.
Por la tarde. No lo esperaban en París hasta el día siguiente por la mañana. Entonces, bueno, pero bueno, lo dicho, sí, Claro. sí. Yo creo que sí hubo presiones extranjeras, tanto por Estados Unidos como desde Europa, desde la socialdemocracia europea, para cambiar esto, para cambiar. Sí, hombre, pero presión sí que las hubo, estoy de acuerdo, pero no hubo una extracción. No, porque nuestro régimen era mucho más hermético, también te lo digo. Yo creo que el franquismo era más hermético que el madurismo. ¿En qué sentido? Porque al final el ejército era un ejército franquista, era una estructura social muy condicionada, y yo creo que era un régimen mucho más cerrado al exterior de lo que era el régimen de Maduro, ¿no? Que tenía esa apariencia de apertura, pero no, yo creo que no es comparable. Sí, pero a la vez la sociedad tenía dos ingredientes aparentemente contradictorios, pero muy súbitamente importantes, como son precisamente esa consecución de una cierta clase media, que en los años 60 había ido generándose, y el hecho de que en los años 70 a inicios fuera muy combativa la clase popular, la clase obrera, que precisamente propició una actividad en la calle bastante importante. Lo cual ese activismo fue importante y determinante a la hora de la presión desde la calle, desde abajo, para que la transición fuera una realidad. Sí, bueno, y que quería comentar también lo que dijo Juan Carlos antes de las mini amnistías. Es verdad que una de las más famosas fue la del 69, en la que salieron, bueno, amnistiados muchos, pero en una medida muy ínfima, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, los topos. ¿Te acuerdas de los topos? Sí, ahí si queréis hacemos recomendación cinéfica, la trinchera infinita, si queréis verla, trata sobre el tema. Pero Topos aún los hubo hasta 1977. Que se lo pregunten a Protasio, que fue el último topo, y que no salió hasta el 1977. A ver, los hubo. Lo que pasa es que en 1969 lo que hay es la prescripción de todos los supuestos crímenes cometidos durante la Guerra Civil. Fueron amnistías muy limitadas a la Guerra Civil, y a la vez que había esas amnistías, a partir del 69, con los estados de excepción, entraban más gentes en las cárceles por motivos políticos, más que los años anteriores del franquismo. Se calcula que cuando muere Franco, aproximadamente, las fuentes varían, pero podía haber entre 3.000 y 4.000 presos políticos. Para que nos hagamos una idea, si tenemos en cuenta que España en 1975 tenía 35 millones de personas, bueno, hablaríamos de una ratio que más que duplicaría el número de presos políticos que hay ahora en Venezuela. Y aparte de los exiliados, ¿eh? No, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, en el exilio, digamos, también venezolano es más complicado, y sabes que muchas veces la frontera entre exiliado político y económico es más difusa, ¿no? Por eso no es que no existían, sé que existían, obviamente, sobre todo en Francia y en Latinoamérica, en México, en Argentina, pero el problema que hay es que, por ejemplo, Celso Emilio Ferreiro, por poner un ejemplo de mi tierra, a ver, él formalmente se marcha como exiliado económico a Venezuela, pero no es un secreto que también tenía una cierta presión por su ideología política. Entonces, ¿dónde pones ahí la frontera? Es más complicado, es decir, pero sí, efectivamente, también los exiliados, ¿no? Y esta amnistía, por ejemplo, hablaría también de los exiliados para que pudieran regresar en Venezuela. Hay un punto muy interesante que has comentado, y mira, en eso estoy de acuerdo contigo, y es que la amnistía española de 1977 tiene los ingredientes para mí de una ley de punto y final. Y además, no es casual que se promulgue antes de la Constitución española. ¿Por qué? Porque a partir de la Constitución española ya no la podrías haber hecho. Claro. Porque además es que la Constitución española, una de las cosas buenas que tiene es que cita explícitamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es que además tiene sentido dentro del harakiri político, ¿no? Y judicial que se hizo el propio régimen, ¿no? Que esta ley de amnistía es la guinda de ese harakiri, sin duda. Claro,
quiero decir, en ese sentido, sí hay una evolución. También creo que, ya que hacemos ejercicios de política comparada, debemos tener en cuenta que si el espejo es Latinoamérica, probablemente Venezuela esté mirando más hacia lo que pasó en Argentina que hacia lo que pasó en España. Porque yo quiero recordar que aunque en Argentina hubo leyes de punto y final, luego hubo el proceso de las juntas que fue para mí fue el referente de Nuremberg de Latinoamérica. Es que es correcto. Y probablemente están pensando en eso. El que sea algo espabilado del régimen y que tenga algún tema de este tipo, probablemente si es listo se irá. Yo creo que Delcy y Jorge están jugando a esto para no ser cazados también por esto el día de mañana. Y tengo que compartir algo que, no sé, yo creo que tengo que compartirlo, ¿no? Sí, pues antes yo decía, no solamente esas pequeñas amnistías antes de la muerte de Paquita la Culona, sino también a lo largo del 76. A lo largo del año Hubo 76. varias, sí. La primera en julio, de hecho, a las pocas semanas de asumir Suárez. Sí, efectivamente. Que la amnistía, por ejemplo, de finales de julio del 76 ya permite que la mayoría de los dirigentes del PC salgan, entre ellos Simón Sánchez Montero, por ejemplo. Hubo varios ya que salieron en aquella amnistía. Incluso hubo una que Juan Carlos se la conocerá muy bien, poco antes de las elecciones de junio del 77, que favorecía a presos que tenían delitos que en condiciones normales no tendrían que ser amnistiados. Vamos a hablar claro, se amnistió a miembros de ETA. Sí. Y muchos de ellos técnicamente no deberían ser amnistiables. Sí, lo cual resulta bastante curioso ese efecto en el que hubo un momento en el que todos los presos de ETA salieron. ¿Y qué hicieron? Seguir haciendo crímenes y matando más en democracia que lo que habían hecho antes. Con lo cual las cárceles volvieron a llenarse. Claro. Aquí tenemos algo que os interesará. Vicente, gracias por comentar. A ver qué pensáis. Si yo hay que ver otra perspectiva. Estados Unidos ha podido intervenir primero por la debilidad de Rusia y la indiferencia de China. Para China, Venezuela ya era el típico amigo al que te pide 20 euros cada 2x2. Cada 2x3, luego lo ha cambiado. Cada 2x3 ahora. Yo soy escéptico de ese punto de vista. Sí, es que son de estas cosas que no sabremos hasta el día de mañana, Vicente. Sobre todo por la reunión famosa de Alaska. No sabemos qué se trató allí realmente. Entonces, yo no sé si hubo un intercambio de cromos. Yo lo dije en su día, que podía ser una posibilidad que hubiese un intercambio de cromos, Venezuela por Ucrania. Y hasta que no se publique algo sobre el tema con una mínima fundamentación real de alguien que estuvo allí, pues no podemos saber lo que ha pasado. Pero China, es verdad que China pues estaba de salida en Venezuela y estaba de salida en Cuba. ¿Por qué? Porque es lo que tú dices, China no son imbéciles, no van a un sitio a invertir dinero y a mejorar la infraestructura del país para no llevarse nada o peor, para que les estafen. En Cuba les pasó eso. En Cuba es lo que les pasó. Cuba ahora está tan mal. Cuba tuvo ya lo comenté con Xavier y con Juan Carlos los días. Cuba tuvo un proyecto no hace mucho, hablamos de hace 10 años, un proyecto de energético para abastecer toda la isla y ser autosuficiente, muy importante, desarrollado por China y financiado por China. Y China pues conseguía sus cosas, sus intereses en la isla, ¿no? Y las primeras partidas de ese dinero para desarrollar ese proyecto se las quedó el régimen. Y los chinos, cuando vieron que el dinero no volvía y que no se invertía en lo que ellos esperaban que se invirtiese, se fueron de allí. Y le dijo, bueno, pues camarada, lo siento, me has tomado el pelo, por mucho que seamos camaradas, no te vamos a ayudar más. Y se fueron.
Es que eso de engañarte como un chino no es verdad. Los chinos de tontos no tienen nada. Y este sistema control cubano, que era parásito primero de la URSS, después de la China comunista, pues ya se ha acabado. Eso se ha acabado. Y por eso Cuba está hoy en ese dilema de sobrevivir, porque es que no le queda nada. A días de un estallido social, y lo digo muy en serio. A días. Sí. Y es que lo peor de todo es que la isla tiene ahora mismo un problema grave de electricidad, de alimentación y demás. Ahora están en una situación que no han vivido nunca en los últimos 60 años. Ni siquiera durante el periodo especial. Resulta curioso e irónico que de México llegó el abuelita, sí, a montar el lío. Y parece que de México puede llegar a una solución en una mesa tripartita en la que está el hijo de Raúl, y eso podría dar Castro Spin. Ahí esa posibilidad de que espero que los que evidentemente tienen la sartén por el mango en la isla, esos que no tienen hogares porque hablan de lucha antiimperialista pero no van a Guantánamo a tratar de quitar a lo yanqui del territorio en el que están, porque dicen, no, vete tú a combatir, ya. Los que estáis allí durante tantos años y con los yanquis en Guantánamo, esos no han tenido varios, ni uno de ir a plantarse. No. Eso es mucho difícil. Recordar. Mientras sigues, solo una cosa a recordar. El servicio militar en Cuba es obligatorio. Quiero decir, como me comenta una vez Ernesto, de Contexto Cubano, me comentaba, mira, a mí los que me dan pena son los que van al servicio, porque van obligados, porque lo pasan muy mal, porque muchos acaban dados de baja por las negligencias del régimen, ¿no? Ese va a ser el problema, que los reclutas son de reemplazo, quitando las avispas negras, ¿no? Los agentes de la inteligencia o los guardaespaldas que estaban con Maduro, lo que son los reclutas son de reemplazo. Ojo, y no es tan fácil desertar, ¿eh? Hombre, y el estado anímico también influye en estas cosas. Sí, o sea, si recordamos, el estado anímico de cuando fue el desembarco de Bahía de Cochinos, venían del triunfo de la revolución, estaban en otra dinámica totalmente diferente, anímica, y ahora están en una depresión total. La isla está en coma. Sí, el ascendiente que incluso en el periodo especial de los años 90 pudiera tener la generación de la revolución, pues igual es algo que en este momento está en los libros de historia. Está ahí, está olvidado completamente. Y por eso digo, le apelo al corazón de aquellos que puedan tener algo que hacer respecto de esto en las altas esferas del régimen, para abrir esa portezuela, porque la alternativa es no hacer nada. La alternativa es que antes de que termine el mes, y puede que antes, Cuba sea Haití. Que la situación que estamos viendo en Haití ahora mismo sea el modelo de una Haití 2.0 en la isla de Cuba. Si quieren eso, pues que no hagan nada. Que se aferren a la muela del camarada Díaz-Canel, Xingao, del otro día, de hace horas, y ya está. Estuvo 2 horas y media. 2 horas para no decir nada. Sí, pero además era patético, porque una rueda de prensa no es que tú selecciones al periodista, que el periodista vaya a un estrado. Hombre, una rueda de prensa con los amigos, y además que no era en directo, era en diferido, y además con edición, eso no es una rueda de prensa y no es en directo. Es decir, pero yo quiero enseñaros algo, no sé, a ver si os lo creéis, ¿no? Eso es de ayer. Quiero valoraciones. A ver, aquí lo tenemos a Jorge Rodríguez. Pedimos perdón, porque, lo digo con claridad,
A mí no me gustan los presos. Puede ser necesario por los códigos penales o por lo que sea, o por las realidades de la política y de la situación concreta de una sociedad. Hago otra inferencia más. A mí Chávez una vez me ofreció ser, imagínense, tamaño desaguisado, ser ministro del Interior. Y me dijo, mejor no, porque vas a soltar a todos los presos. Celebrar la iniciativa. No, yo al único guanipa que pongo es a Juan Pablo, que es el digno. No, lo siento mucho. Me niego a poner alacranes. Bien, valoraciones. Bueno, sorprendente, los Rodríguez están siguiendo el juego. ¿Os acordáis en el directo que hicimos el sábado por la mañana, de hace una semana puede ser? Yo comentaba que ellos quieren estar ahí, ambos, en el próximo futuro político o régimen político que salga de esta transición venezolana, y creo que están jugando políticamente bien sus cartas, públicamente, sinceramente. Creo que ellos quieren quedarse con los restos del PSUV, se llame como se llame, el día de mañana. Quieren ser la alternativa chavista o continuista en un próximo modelo de república en Venezuela, y de momento pues están cumpliendo pues con todos los parámetros que para ello, para conseguir su objetivo. Están descuartizando el régimen desde dentro, lo están haciendo muy rápido, y encima mantienen el apoyo de la base chavista, porque yo todavía sigo sin entender cómo una base chavista pura, ideológicamente hablando, no pueda ver que estos dos hermanos están acabando con el régimen en el que ellos creen. Entonces, esto es lo mejor de todo, que incluso las bases chavistas les están apoyando. Entonces, chapó por Jorge y por Delcy, que sigan así adelante, que aprueben esta ley de amnistía, que la apliquen, y luego que convoquen elecciones y asamblea constituyente. Juan Carlos. En la política comparada resultaría favorable a los que hicieron la transición española porque no tenían móviles, no tenían internet, no tenían las televisoras y no tenían los twitters y todas estas cosas en los que habrían incurrido sin duda los jerarcas del régimen anterior en los primeros años 70 de haber estado en una situación como la actual. Lo digo porque evidentemente uno que ha visto mucho del Canal 8 de BTV, que he visto a este sujeto y a otros del régimen en el programa de Vicente Rangel, en el programa de Mario Silva, en un montón de las publicaciones que ha tenido BTV a lo largo de los últimos 20 años, pues evidentemente será facilísimo, pero facilísimo hacer documentales de 4 horas, monográficos, con contradicciones respecto de este buenísimo instrumental que nos viene bien, que podemos vernos favorecidos por esta repentina caída de caballo como Sao Paulo ahí camino de Damasco, en el que de repente dijo, esto de cobrar los impuestos a esta gente es malo, he de ser bueno de corazón, tengo que convertirme. Bueno, pues esta conversión es poco creíble. Está evidentemente sustentada en el hecho de que cuando llegó el momento el 3 de enero y le dijo, soy Donald Trump, tienes 15 minutos o estás conmigo o te vas con Maduro. Bueno, pues tomaron la decisión correcta de sobrevivir, de ser como Náufrago, una película de Tom Hanks en la que decide temer a su amigo Wilson, a pesar de que esté con ese gesto más loco que una cabra, pero es razonable dentro de la lógica de la propia película y de la situación en la isla. Aquí tenemos algo parecido. La lógica indica que dentro de la situación en este momento tenemos evidentemente que hacer como que le creemos y él hacer como que es una buena persona.
Pero después, pues como digo, van a poder salir los monográficos de todas esas intervenciones, como cuando fue jefe de campaña en 2013, un montón de situaciones en las que evidentemente va a quedar desacreditadísimo si quiere tener una vida política más allá de 2026. Muy bien. Gracias, Juan Carlos. Pues nada, creo que hemos podido analizarlo, así que os voy a dar una última intervención de cierre, porque estamos a la espera de novedades, a ver qué pasa este fin de semana. Sergio. Pues bien, espero que las novedades sean positivas, vayan en la línea de lo que hemos comentado y podamos ver sobre todo alguna cara conocida, ¿no? Que salga de prisión, que eso es lo que estamos deseando, porque salen, pero los que estamos esperando no salen, no acaban de salir, parece que se están haciendo de rogar demasiado, ¿no? Lo digo por Superlano, sobre todo por José Riera, ¿eh? Xavier y yo nos acordamos de José Riera porque con nuestro pequeño grano de arena hemos hecho unas cuantas gestiones que el día de mañana sabremos si han dado sus frutos o no, esperemos que sí. Pequeñas gestiones, sin grandes ambiciones, pero pequeñas gestiones. Entonces, José Riera, familia José Riera, si nos estáis escuchando, por favor, nuestro apoyo desde aquí, le echamos de menos y queremos escucharlo pronto y que nos cuente cómo le ha ido durante todos estos meses en los que no hemos sabido nada de él, que va a ser importante y una lección para la historia. Por ir cerrando el tema, pues es importante quedarse con una idea fundamental, ¿no? Que una amnistía pues ni es buena ni es mala por sí misma, sino que lo es en función de para qué sirve, quién protege y qué garantías otorga, que es lo que hemos comentado hoy en esta noche aquí. La experiencia española pues nos enseña mucho, ¿no? En el 77 pues optamos por una amnistía amplia para facilitar sobre todo una transición pacífica, pero también es verdad que ese modelo pues dejó muchas heridas abiertas en muchas regiones de España. Y también una deuda pendiente, que sigue pendiente, en cunetas, con la verdad y con la justicia. Entonces, por eso, como decía anteriormente, la ley venezolana me entra muy bien por el oído, pero quiero ver la realidad de esa ley. Hoy, con nuestros estándares democráticos y de derechos humanos, sabemos que eso que pasó en el 77 pues no puede ni debe ser amnistiable, ¿no? Y yo creo que por eso la ley venezolana ha cambiado tanto y no se parece en nada a la del 77. Yo creo que no hay que aplaudir al gobierno encargado de Venezuela por esta ley de amnistía. Yo creo que es algo coherente, ¿no? Si están buscando una transición hacia un régimen democrático. Y además porque queremos liberar a personas encarceladas que realmente están en la cárcel por pensar distinto, ¿no? Y eso es algo muy grave, porque al final no han cometido ningún delito grave, ¿no? Simplemente pensaban de una manera diferente, como podemos pensar Juan Carlos, Xavier y yo, pero ponemos nuestras ideas en conjunto, las debatimos y seguramente encontramos muchas veces, más de una vez, y más de dos, y más de tres, caminos comunes para seguir avanzando. Entonces, eso es lo que yo quiero para la sociedad venezolana, ¿no? Un nuevo espacio de reconciliación nacional, un nuevo espacio con un sistema político garantista, con derechos individuales y derechos colectivos que se respeten, con medios de información libres e independientes. Y exijo también a la comunidad internacional, de nuevo, como ya hice en anteriores intervenciones, que por favor estén encima de esta transición venezolana. Sé que es pedirle mucho a la OEA o a la ONU, pero sobre todo a la OEA. Pero por favor, estar encima de esa transición venezolana, por favor, no podemos... porque sabemos que al final la Realpolitik, hoy estamos hablando de Venezuela, pero mañana podemos estar hablando de Ucrania, pasado podemos estar hablando de Irán, y al final las últimas noticias mandan, ¿no?, sobre el menú. Y entonces por eso hay que exigirle a las organizaciones supranacionales, ahora que están tan desgastadas y tan desnostadas, que tomen la iniciativa en esta transición venezolana, porque encima desde el propio régimen se lo están poniendo en bandeja. No van a poner, por lo que parece, o por lo que estamos viendo, no van a poner ningún impedimento a que se pueda asegurar esa transición política pacífica. Entonces, esperemos, por favor, que tomen las riendas o que haya algún gesto por parte de estas organizaciones supranacionales y podamos pues, observar en un horizonte próximo
una Venezuela pues más democrática, con más derechos, con una convivencia entre iguales y con un proceso de reconciliación nacional que pase a los libros como ejemplarizante. Gloria al bravo pueblo. Gracias, Sergio y Juan Carlos. En el caso español, la ley del 77, con todos sus atláteres, de antes y después, las amnistías del 76, la ley para la reforma política del 76 y después con la propia Constitución, fue funcional para la transición en España, y eso es lo importante, y que cada caso deba de tener su propia trayectoria, porque a fin de cuentas debe aplicarse a un contexto concreto, como es en este caso el venezolano. Hay las expulsiones respecto de dos tensiones que pudieran tener importancia, como serían el hecho de hacer lo correcto en el momento en el que toca luchar, y dejar para más adelante cosas que deberían de ser demasiado polémicas a la hora de tratar de llegar a una suerte de acuerdo en el momento de hacer esa transición. Esto conceptualmente pasó en Argentina, pasó en Chile, pasó en España, ha pasado en todas las épocas transitorias. Cierto es que habría un elemento que creo que debe ser interesante resaltar, porque tenemos el tema este de la ley de amnistía y tenemos esta idea de que la democracia está a trucar, ya, tanto en el caso de Venezuela o que en el caso de Cuba, o incluso soñar respecto de Nicaragua o de Irán, que ya van a ser regímenes democráticos. Pero esto sería soñar despierto y aceptar una parte del relato, como aquellos documentales de Victoria Prego acerca de la transición, en el que todo vino rodado, todo estaba previsto, todo vino perfecto, todo estaba diseñado, no hubo resaltos, no hay ese libro de la transición sangrienta, de las tapas amarillas, en el que hubo bastante dolor, bastante sufrimiento, grupos terroristas de mucho signo, y que trataron de hacer descarrilar más allá de lo que sucedió en Atocha, que eso es lo más conocido. La presión de la calle fue fundamental. Cierto es que el contexto español y el venezolano no son exactamente lo mismo, en parte por lo que dije, de que la sociedad había sido abierta a pesar de que el régimen estaba más cerrado e involucionado que nunca. Aquí, evidentemente, el régimen está involucionado y la sociedad está coartada y requiere de esa floración para verse otra vez imbuida de ese sentimiento de libertad y de capacidad de obrar. Pero todas las presiones internas y externas son necesarias, porque el propio esquema de la transición española, sin toda la conjunción, aquí no vamos a valorar cuál es preeminentemente más importante que otro, porque eso no es objeto del programa de hoy. Podría serlo de otro, pero sería largo. A la hora de cuál es el efecto respecto de uno de los ingredientes que acabaron colusionando en la transición española, a veces olvidando, como hizo ese esquema de Victoria Prego, muchos de los ingredientes dejándolos orillados a un lado para elegir el combo que le interesaba, pues todos y cada uno de ellos fue influyente, decisivo. Por eso aquí ahora, en el caso de Venezuela, no debe de faltar ningún ingrediente. Todos los que puedan hacer algo, por muy pequeño que sea, deben de tratar de aportar su granito de arena para que esa libertad llegue cuanto antes, para que esa democracia llegue cuanto antes, para que la amnistía se aplique cuanto antes. Para todo eso, evidentemente, se necesitan todos los brazos, se necesitan todas las manos, se necesitan todas las almas. Por eso, más que nunca, hay que estar atentos, oído al tambor, liderazgo, El Mundo, María Corina, todos a la de espalda del himno nacional de Venezuela, de la bandera y de el principio de la democracia, en donde se resume precisamente con el Gloria al bravo pueblo. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un directo muy interesante. Agradezco contar con vuestra presencia, tanto para ti, Juan Carlos, a ti, Sergio.
Parece que el día de la amnistía cada vez se acerca más. Espero que sea cuestión de pocos días. De todas maneras, estaremos ahí vigilantes, estaré haciendo directos diarios hasta que pueda decir que han salido todos de prisión. Muchas gracias, Vicente, por tu presencia también. Gloria al bravo pueblo y buenas noches.